Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Punto. En la conmemoración del Día Internacional en contra del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, grupos terroristas, pues hay unas cifras que son bastante preocupantes, sobre todo si tenemos como referencia la firma de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Para hablar de ese tema, hoy está con nosotros la representante a la Cámara, Margarita Restrepo, del Centro Democrático. Está en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en El Punto. Muchísimas gracias a ti, Giovanni, por esta invitación y un saludo muy afectuoso para todos los televidentes. Después de la firma del acuerdo de paz, representante, ¿cesó o no cesó el reclutamiento? Después de la firma del acuerdo de paz, ha aumentado el reclutamiento. ¿Aumentó con respecto a antes? Con respecto a antes. De hecho, se habla de que hay registrados 600 casos después de la firma del acuerdo de paz. Que de esos 600 casos, 186 niños fueron asesinados o mutilados por este grupo guerrillero. Y más o menos 5 de esos niños eran menores de 5 años. ¿Estamos hablando de disidencias de las FARC que continuaron con esa práctica? Estoy hablando de reclutamientos después de la firma de las FARC, después de la firma del acuerdo de paz. ¿Cuánto tiempo se demoraron en conformarse las disidencias? ¿Cuánto tiempo se demoraron en reconocer que había disidencias? Eso está todo en una zona gris, como tiene muchísimas otras zonas gris ese acuerdo de paz, en especial en lo que se trata con los niños. No se nos puede olvidar que incluso varios dirigentes políticos, como entre ellos César Gaviria, soltó la carcajada y dijo que no sabía en qué momento se les había olvidado los niños en el acuerdo de paz. Y si leemos el acuerdo de paz, el tema de los niños se menciona de una manera muy superficial y no se enfrenta el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. No se nos puede olvidar tampoco cuando uno de los dirigentes de las FARC dijo que ellos no reclutaban niños, que ellos actuaban como guardería, casi que sustituyendo al ICF de manera cínica, dio estas declaraciones a los colombianos. Entonces, claro que ha habido reclutamiento, sigue habiendo reclutamiento. Hoy por hoy sí es por parte de las disidencias. Siguen siendo las FARC el grupo que más recluta niños en el mundo, seguidos por el ELN y el EPL. También tenemos reclutamientos hoy por hoy de las BACRIM y de los paramilitares, pero enfocados en el tema más de narcotráfico. Que es igual de grave. Es igual de grave, es igual de grave. Incluso este proceso de paz, entre comillas, nos ha llevado a una mutación del delito de reclutamiento. El delito de reclutamiento, como lo advertimos durante años, ya llegó a las ciudades, se le denomina utilización y no reclutamiento, pero igual tiene las mismas consecuencias, que son desplazamiento, abuso sexual, secuestro. Ya no los reclutan indefinidamente, sino que los reclutan 2 días a la semana para que hagan mandados específicos, para usarlos como carritos, para usarlos como campaneros, para usarlos como expendedores de drogas. Está muy vinculado al tema del microtráfico, el delito de reclutamiento y utilización dentro de la ciudad. Pero incluso los grupos, las BACRIM y los grupos armados reclutan dentro de las ciudades, entrenan a los niños dentro de las ciudades y luego los envían a la lucha en el campo. Representante, ¿por qué será que somos tan tímidos o tenemos una legislación tan tímida para proteger a nuestros niños de este flagelo de reclutamiento? Este es un delito que se ha querido invisibilizar durante años en Colombia, tal vez por la vergüenza que produce reconocer que en nuestro territorio nacional se produzca este flagelo, que según la Corte Penal Internacional es el delito más despreciable que se puede cometer contra la humanidad, porque desprovee a los niños, despoja a los niños de cada uno de sus derechos fundamentales, como es la salud, la educación, la vida, el derecho a una familia. Entonces, tal vez por eso. También aquí hay una intención calculada por parte de los grupos armados al margen de la ley y por parte del anterior gobierno, porque este es un delito que no es amnistiable, que no puede quedar impune y que, como podemos ver, de hecho, Giovanni, tristemente, en el Congreso de la República hoy hay congresistas que han sido
denunciados, que tienen sentencias por el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de la gente de las FARC. Sí, estamos hablando de los congresistas, de algunos de los congresistas de las FARC. Cuando uno revisa las cifras de reclutamiento, uno se asusta, pero cuando uno ve las cifras de la impunidad, se asusta más. ¿Cómo están esas cifras? Giovanni, te cuento que se dice que en los últimos, no hay unidad de cifras y tenemos que tener en cuenta que es el delito que más subregistro presenta, porque además va vinculado a delitos sexuales. El 92% de los niños que han sido rescatados o que han llegado nuevamente a ser parte de la vida, como la nuestra, han sido abusados sexualmente. Entonces hay un subregistro grandísimo, pero se habla de que en los últimos 30 años ha habido 20.000 niños por un lado, la Fiscalía habla de 4.700 niños, en la Defensoría del Pueblo habla de 7.000 niños. No hay unidad de cifras. ¿Por qué no? Lo no que hay sí nadie es que claro, quiera coger esas cifras y como ponerlas en orden para saber en dónde estamos parados. Porque no ha habido sinergia frente a las distintas instituciones del Estado para poder hacer un estudio serio frente a este fenómeno. Hoy ya el ICBF de hecho adelanta un programa que se llama Alianza y pretende hacer sinergia, ese es el primer objetivo, hacer sinergia entre las distintas entidades del Estado para poder abordar este flagelo de una manera más responsable y más efectiva. Pero si vemos que no hay ni una sola condena por este delito en Colombia. Entonces hay 10 sentencias y ni una sola condena. ¿Y tiene fe usted en el nuevo fiscal general de la Nación? Tengo una fe absoluta en el nuevo fiscal de la Nación. Me parece que hizo una tarea muy responsable, que se comprometió con alma y vida en su anterior cargo como asesor de derechos humanos de la Presidencia de la República. Conozco su compromiso con los niños colombianos y conozco su preocupación específicamente por este delito, porque es deshonroso que Colombia sea uno de los pocos países de América Latina que presenta este flagelo. Es deshonroso que tengamos el grupo que más niños recluta en el mundo. Y tenemos fenómenos que todos los días aumentan este flagelo. Por ejemplo, el tema con Venezuela. En la frontera con Venezuela, según la ONG Redes, en los últimos 6 meses del año anterior, hubo 20.000 niños reclutados. ¿Reclutados en territorio colombiano o en territorio la frontera. Pero entonces son niños colombianos que reclutan acá, se lo llevan para allá. No, de allá para acá. De allá para acá. Niños colombo-venezolanos. O sea, están mezclados. ¿Y eso es no hay ELN? un estudio exacto. El ELN y las FARC. Todavía grupos disidentes de FARC. Todavía grupos disidentes de FARC. Pues, representante, usted tiene además un proyecto para elevar las penas por este flagelo. ¿Pasaría de cuánto a cuánto la pena? De 13 a 23 años. Es bastante. Pasaría la pena. Además, Giovanni, porque aquí tenemos que anotar que estamos también tratando de equiparar la pena que se recibe por trata de personas con fines sexuales, que es una de las características del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. No solamente para actuar en un grupo ilegal, sino para prostituirlos. Es que cuando reclutas a un niño, lo primero que haces es secuestrarlo. Sí. Lo desplazas y obligas a que la familia se desplace por temor de que lleguen a los otros niños o por temor que vuelvan a matar al resto de la familia. Los utilizas ya sea con fines como pisasuaves para que hagan la avanzada en los territorios de lucha de estos grupos, o como campaneros para que avisen cuando llega el ejército, o como carritos para que distribuyan drogas y razones, o los utilizas con usos sexuales. La mayoría de nuestros niños que han sido reclutados han sido abusados sexualmente, indistintamente de que sean hombres y mujeres, teniendo en cuenta que el 66% de los niños reclutados son hombres, el 33% son mujeres y el 1% pertenecen a la comunidad LGTBI. Pero la mayoría son abusados sexualmente. Las niñas son usadas como esclavas sexuales de los comandantes. Las niñas son abusadas también al obligarlas a abortar. Giovanni, hay casos específicos, por ejemplo, de Alias, el enfermero, que nos habla de 556 abortos que él practicó solo en un frente de las FARC. Abortos obligados, abortos
forzados, sin que hablemos de la anticoncepción forzada a la que son también obligadas nuestras niñas. Entonces, definitivamente aquí hay utilización sexual, hay abuso sexual y hay utilización de personas, trata de personas. Es atroz escuchar estas cifras que nos da la representante y seguir con esta entrevista sin antes, es como un dolor de patria, escuchar eso que pasa con nuestros niños, pero peor aún, que no avance esto, que no avancen las leyes para tratar de evitarlos. ¿Cómo va ese proyecto que usted está moviendo? El proyecto, quiero contarte que lo presenté hace 5 años, la primera vez, y ha sido evadido, tal vez por el proceso de paz en que supuestamente estábamos inmersos. Ahora por primera vez pasó el primer debate de Cámara de Representantes y está en segundo debate de plenaria de la Cámara de Representantes. Tengo la certeza que esta vez mis compañeros congresistas me apoyarán en esta iniciativa y sacaremos adelante este proyecto para proteger a nuestros niños del delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Hay quienes dicen que había un interés superior que era el de la paz. ¿Usted qué opina? Estoy absolutamente de acuerdo. Había un interés nefasto, que era el de la supuesta paz. Representante, ya que estoy aquí con usted, quiero aprovechar para preguntarle por el caso de Popayán. Se ha conocido en las últimas horas una historia muy triste de un hombre que está luchando por la vida de su hijo no nacido aún, un bebecito de 7 meses, estaba todavía en embarazo esta mujer y decidió abortar y aparentemente Profamilia le ayudó. Ahí, viendo la situación, viendo el caso que todavía deberá ser objeto de estudio de las autoridades, uno no encontraría cómo ese caso encaja en las 3 causales de aborto. ¿Usted qué información tiene de ese caso? Para empezar, quiero anotar varias cosas. La primera, esto no es un aborto, esto es un homicidio. A mi manera de ver, la mujer es dueña de su cuerpo, pero ese bebecito era un bebecito autónomo, era una personita distinta a esa mujer. Nosotros decidimos, no podemos decidir si nuestro cuerpo es cuna o es tumba. Definitivamente nosotros somos cuna. Y ese bebé tenía la posibilidad de inducirse el parto y de nacer sin ningún tipo de complicación y de ser criado en un hogar con amor, por padres que de verdad lo desearan o por su padre que tanto clamó por la vida de ese bebé. En segundo lugar, aquí se están desconociendo los derechos del hombre a ser padre. El hombre tuvo algo que ver en ese embarazo. El hombre no solamente aportó espermatozoides, el hombre estaba clamando, Juan Pablo, su padre, estaba clamando por abrazar a ese bebé. Tercer lugar, ni Profamilia ni ningún médico está en condiciones de decidir que un bebé de 7 meses, 7 meses y medio, puede ser asesinado en el vientre de la madre. Ese bebé debió haber nacido. Cuarto, me preocupa que Profamilia esté desvirtuando su objetivo, su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de Profamilia es velar por la salud sexual de los colombianos, no es promover el aborto. Y quinto, ninguna de las 3 causales en que se permite el aborto en Colombia estaba o encajaba dentro del caso de Juan Sebastián. ¿Qué caso era? ¿Que el niño viniese mal? No venía mal el niño, no se ponía en riesgo la salud de la madre y definitivamente no había sido violada. Entonces yo pienso que es un caso icónico que nos da muchísimo para pensar y que no podemos permitir los colombianos y quedarnos perplejos mientras asesinan niños de 8 meses de gestación. Hay una cosa que tenemos que tener clara, Giovanni. Cuando somos pro vida, cuando defendemos los intereses de los niños, los tenemos que defender desde el vientre hasta siempre. Pues es la postura sobre un caso muy importante que ha sucedido hoy y el tema del reclutamiento forzado, 2 temas que van de la mano, que tienen que ver con nuestros niños y que hoy queríamos abordar con usted, doctora Margarita Restrepo, representante del Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Giovanni, a ti por invitarme y de verdad me despido con un mensaje para todos los colombianos de que nos pongamos la mano en el corazón y protejamos a los niños con coherencia y desde el vientre hasta siempre.
Me conecto ya con el set de Redman Noticias. Vienen Paula, Mauricio con todas las informaciones del día de hoy.